Hoy voy a hablarte de un tema muy actual y también muy controversial. Quiero hablarte acerca del aislamiento. La palabra aislamiento ha sido algo que en este año 2020, por causa del COVID-19, es algo que ha recorrido el mundo entero y ha dividido a muchos en diferentes pensamientos. Aún dentro de la iglesia cristiana hay distintos pensamientos. Algunos dicen que debemos someternos a las autoridades, porque la Biblia dice que debemos someternos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Otros dicen que no debemos obedecer a los hombres antes que a Dios, y entonces ha habido distintas posiciones respecto a al aislamiento. No es mi intención a través de este mensaje darte un punto de vista, aunque lo tengo, acerca del aislamiento, sino más bien lo que dice la palabra de Dios, que podemos y debemos actuar y la forma en la que debemos actuar en este aislamiento. Es por eso que el título de este mensaje es Aislamiento Neutralizado. Veía en estos días en un documental este insecto, la mantis religiosa. Yo creo que muchos la conocemos, tal vez con otros nombres, Santa Teresa, Santa Teresita se llama. Es este insecto verde que tiene esas patas dobladas así, como si fueran unas pinzas, y que tiene el poder de cazar animales que son mucho más fuertes que ellos. De hecho, por ejemplo, puede cazar la culebra y la mata y se la come. Una culebra que podría matarla a ella. Puede también cazar una lagartija, que también la puede devorar a ella, y con una fuerza extraordinaria la va a apretar, la va a neutralizar, y le va a comer la cabeza lo primero que hace. Puede también cazar los colibríes, cuando esos pajaritos que vuelan con las alas tan fuertes, ¿no es cierto?, tan rápido, y cuando van a beber agua los está esperando allí y los caza. Es algo increíble, puedes ver esto en los documentales. La capacidad de neutralizar. La palabra neutralizar significa, según el diccionario, hacer que disminuya una acción o anular su efecto mediante otra acción contraria que la contrarresta, significa impedir o controlar una acción o la capacidad de acción del enemigo. Esto es neutralizar. Es por eso que neutralizar puede ser un arma mucho más poderosa que el mayor y el más potente de todos los ataques. Es importante entender que la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si hay algo que Satanás sabe muy bien, es que cada vez que la iglesia predica el evangelio, el mundo cree y se salva. Entonces, poder de Dios para salvación. Es por eso que Satanás a lo largo de la historia ha buscado la forma de exterminar la iglesia, ha luchado, ha desatado todo su poderío para destruir la iglesia. Nunca lo ha logrado, ni cuenta con las armas ni las contará para destruir la iglesia. Sin embargo, se está valiendo de este aislamiento para neutralizar ese poder de la iglesia, y que la iglesia no testifique, no predique el evangelio, y el mundo crea en aquel que Dios envió para salvarlo. El pasaje que te voy a hablar en este día está en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20-21. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El aislamiento tiene dos efectos contrarios, un efecto en el mundo y un efecto en la iglesia. Yo no soy muy conocedor de este tema, pero me impactó ver el otro día un video acerca del efecto Peltier. El efecto Peltier significa que hay dos metales que están enfrentados. Los dos reciben la misma corriente, pero por alguna razón que yo no soy el mejor, el más indicado para explicarlo, uno de los metales se enfría a una temperatura de 10 grados centígrados. El otro, recibiendo la misma electricidad, en el mismo momento se calienta a una temperatura de 80 grados centígrados. ¿Sí? Exactamente lo mismo está sucediendo con este aislamiento entre el mundo que no conoce a Dios y la iglesia, que está encargada y tiene la misión de predicar al Dios de la Biblia. Es que mientras el mundo se une, a través de este aislamiento, el mundo se une en un pensamiento, en una acción, en un mismo sentir, ¿sí? La iglesia se dispersa, se divide, se disipa, ¿sí? La unidad de la iglesia, este contexto de lo que estamos leyendo en Juan capítulo 17, habla de la unidad de la iglesia, es la oración del Señor, y el tema central de la oración del Señor, ¿sí? Es el tema central de este capítulo, es la unidad, que todos sean uno, dice el Señor, y que sean uno en nosotros, la unidad de la iglesia. De ahí que si hay algo que Satanás intenta a través de este aislamiento, es justamente atacar esa unidad. Es el objetivo, la unidad es el objetivo a destruir. El aislamiento no solo es el único arma contra el COVID-19. Yo estoy convencido de que hasta aquí, si hay una vacuna y no ha salido, bueno, pero si no hay vacuna y si no hay remedio, el aislamiento es el único arma efectiva contra el COVID-19. Pero el aislamiento también
Es el único arma que Satanás ha encontrado para neutralizar a la iglesia, porque mientras el mundo ha dejado a un lado diferencias, hasta antes de esta pandemia, países estaban enfrentados a punto de desatar una guerra terrible en el mundo, algunos hablaban de una tercera guerra mundial, estaban sumamente enfrentados, pero se han unido, ha sucedido un fenómeno. El aislamiento ha unido esos países en un mismo sentir, en un mismo objetivo, contra un mismo enemigo, ¿sí? Pero mientras tanto la iglesia se divide en pensamientos de cómo enfrentar esta situación. Con esto yo no quiero decir que haya que desobedecer a las autoridades. Yo he escuchado pastores decir que se declaran en desacato. Y he encontrado otro que sumisamente dice, no, aceptamos todo lo que nos dice. Bueno, que yo no, con esto no quiero decir esto. Yo quiero decir que tenemos una forma de neutralizar este aislamiento. ¿Sí? De eso quiero hablarte, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a neutralizar este aislamiento? Bueno, no aislándonos de las cosas que Dios no quiere que nos aislemos. Y lo primero que vamos a ver ahí en el versículo 21, lo primero que dice aquí el texto que no debemos aislarnos es aislarnos de la iglesia. Dice, para que todos sean uno. La vida no es estática. La vida es dinámica. ¿Qué significa eso? Que hay cambios constantes a los que nos debemos adaptar. Nosotros sabemos que el año tiene 4 estaciones y que nosotros debemos adaptarnos sí o sí a ellas. Cuando llega el invierno no podemos usar la misma ropa que usábamos en verano. Una persona que en pleno invierno con una temperatura sumamente fría, bajo cero, no puede andar en la calle con musculosa y pantalón corto, porque se va a enfermar naturalmente. En el verano automáticamente va a cambiar sus vestimentas. ¿Por qué? Porque hay una adaptación. En el verano se va a hidratar más, porque nos adaptamos, porque la vida no es estática, la vida es dinámica. Veía en estos días un documental acerca de el saiga. El saiga es un antílope que ha sobrevivido de la era del hielo. Y este animal tiene una capacidad extraordinaria de adaptación. Este animal recorre y puede recorrer largas distancias, puede cruzar ríos nadando y tiene la capacidad de filtrar el polvo del aire, el aire seco que respira el desierto, de filtrar ese polvo en su nariz. Pero también tiene la capacidad de calentar el aire frío. Es por eso que tiene esa capacidad de adaptación. Un rabino llamado Lee Levin dice que el judaísmo ha logrado sobrevivir a lo largo de los años por su extraordinaria capacidad de adaptación, ¿sí?, al entorno cultural que tuvo que vivir. El judaísmo soportó y sobrevivió a 400 años de esclavitud en Egipto. El judaísmo soportó y sobrevivió a 80 años de cautiverio en Babilonia, donde no tenían templo, donde no podían adorar abiertamente a Dios. Sin embargo, ellos allí tuvieron sinagoga, ellos se adaptaron a eso, y gracias a su capacidad de adaptación es que ellos han sobrevivido, y ellos a lo largo de todos estos años. La palabra adaptarse es un verbo compuesto de 2 partes. La primera es ad, que significa hacia, y la segunda es aptare, que significa ajustar. Absolutamente ningún aislamiento puede impedir el cumplimiento de la oración del Señor, que todos sean uno. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo que tiene vida y por lo cual tiene la capacidad para adaptarse. En la iglesia primitiva nunca dependió de los templos. Si yo estoy un convencido de que los templos tienen que abrir, soy un convencido de que esto es sumamente satánico, de que los bares, los restaurantes puedan albergar una gran cantidad de gente guardando un protocolo y las iglesias tengan que permanecer cerradas con grupos de 10, 20 personas dependiendo del lugar. Es una cosa increíble, ¿sí? La Biblia dice que debemos alentarnos unos a otros teniendo en cuenta que el día del Señor está cerca. ¿Y cuál es la forma de alentarnos? Dice, no dejando de congregarse, ¿sí? O sea que no congregarnos es algo sumamente satánico. Yo sé que eso no está en la voluntad de Dios, con todo. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 46 vemos que la iglesia dice que allí compartían el pan en las casas. Eso significa que ellos partían, el pan en las casas. Eso significa que ellos compartían la cena del Señor en las casas, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos en casas. En algunas casas, en algunos lugares, 10 personas. Si esas 10 personas, la iglesia puede tener células, podemos reunirnos. La iglesia no dependió nunca de los templos para subsistir, pero sí dependió de la unidad. El Evangelio, según
San Juan capítulo 13, versículo 34 dice que nos amemos unos a otros. Efesios 5, 21 dice que nos sometamos los unos a los otros. Colosenses 3, 13 dice que nos soportemos y nos perdonemos unos a otros. ¿Sí? Con una vida virtual y con una relación virtual en la iglesia es muy fácil soportarse. Pero soportarnos cuando hay roce, soportarnos cuando nos veamos, es otra cosa. Pero la Biblia nos llama a soportarnos, ¿sí? Entonces, Hebreo 3:13 dice que nos exhortemos unos a otros cada día. Habla de una relación. Hay algo que no debemos perder en este aislamiento y es la unidad con la iglesia. No debemos aislarnos de la iglesia. Lo segundo que vemos acá en el versículo 21 es que no debemos aislarnos de Dios. Dice el texto, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, esa unidad con Dios. Dios crea, el hombre descubre. A veces nosotros decimos que el hombre creó los celulares, que creó el internet, que creó... No, el hombre no crea absolutamente nada. El hombre tiene la capacidad de descubrir lo que Dios es el único que crea. ¿Sí? La tecnología no es algo diabólico, no es algo satánico tampoco, pero la tecnología que de acuerdo a los años va avanzando, ¿sí? Es algo que puede ser usada y canalizada por nosotros como algo que el hombre descubrió y que Dios ha permitido que el hombre descubra. En los días de Jesús no había mucha tecnología, más bien no había nada comparado con lo que tenemos ahora. Sin embargo, Jesús se valía de lo que hasta ese momento estaba descubierto. El Señor lo descubrió por supuesto mucho antes que yo descubrí que en los lagos, a mí que me gusta la pesca, en los lagos se amplifica la voz. La persona que está del otro lado del lago, así esté muy lejos, todo lo que las personas hablan allí se puede escuchar y se escucha porque el agua amplifica la voz. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice allí que el Señor se metió a una barca, de los discípulos, y se metió un poquito más adentro. Y allí le hablaba a las multitudes. Y había multitudes, 4.000, 5.000, no sé cuántas personas había, multitudes, y el Señor les predicaba. ¿Por qué? Porque ellos le podían escuchar, porque Él sabía y Él se valía de ese descubrimiento hasta ese momento en la época, de que el agua amplificaba la voz. Jesús utilizó la tecnología que estaba a su alcance. Sin embargo, él nunca dependió de la tecnología. Ahí está el punto. Él nunca dependió. Su ministerio no dependió de la tecnología. Su ministerio dependía de su relación con Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que él se levantaba siendo muy oscuro y oraba. O sea, hay gente en este tiempo que depende absolutamente del celular y que se despierta en la mañana y lo primero que hace es mirar las redes sociales, cuántos likes tiene, qué es lo que le han escrito en el Facebook, lo que subió en el Instagram, si le llegó un WhatsApp. Hay una dependencia absoluta de la tecnología. Si hay algo que este aislamiento nos está llevando, es una dependencia aún mayor de la tecnología. ¿Por qué? Porque todos los trámites se hacen a través del celular, todas las cobranzas a través del celular, todos los pagos a través del celular, todos los turnos para médicos, todo metido allí. Entonces llega un momento que somos dependientes de la tecnología, ¿sí? Entonces eso es lo que está produciendo este aislamiento, aislarnos de Dios. No debemos aislarnos de Dios en la dimensión en la que Dios dijo que no debemos aislarnos, porque Él dijo que seamos uno con Él, esa relación íntima con Él. Desde el principio la tecnología recibió esa adoración y aquellos que tuvieron descubrimientos tecnológicos recibieron esa adoración. ¿Por qué? Porque la tecnología hace la vida más cómoda. En Génesis capítulo 4, versículo 22, se nos habla de un descendiente de Caín, llamado Tubal Caín, que él fue el que inventó, las armas, las primeras herramientas para trabajar. Y este hombre, si bien la Biblia no dice que haya sido venerado, muchos teólogos y historiadores hablan de que había una relación en el culto de este hombre con el dios Vulcano, que este dios Vulcano es el dios griego que forjaba con fuego armas, forjaba espadas y cosas para la guerra. Entonces fue venerado. El dios tecnología no tiene un culto como tal. Sin embargo, la tecnología lleva al mundo a una sumisión, a vivir en una sumisión en el campo que este Dios controla. La dependencia de la tecnología está aislando a la gente de Dios. La tercera cosa es que no debemos aislarnos, según el versículo 21. La parte final del versículo 21 es que no debemos aislarnos del mundo. Para neutralizar este aislamiento no debemos aislarnos del mundo. ¿Por qué? Porque termina el Señor esta oración diciendo allí, dice, para que el mundo crea. Ese es el objetivo, que el mundo crea. Las guerras
se ganan con estrategia. En la Primera Guerra Mundial hubo una batalla, que es la batalla de Jutlandia. Esta batalla, allí se enfrentaba Inglaterra, la flota naval, y se enfrentaba a Alemania. ¿Cómo es que Gran Bretaña logró ganar la batalla? Bueno, le logró bloquear el suministro de alimentos a los alemanes. Entonces ellos ya no pudieron seguir. No le ganó la batalla por los armamentos ni por la capacidad naval que la tenía. Se la ganó logrando bloquear el suministro de alimentos. Esto fue una estrategia de guerra. El bloqueo es cualquier esfuerzo por evitar que una ayuda alcance la fuerza de la oposición. Es por eso que los bloqueos han venido a ser piedra angular en cualquier campaña militar. Todo el mundo necesita oír el Evangelio. Porque solamente a través de oír el Evangelio es que el mundo puede ser salvo. Ahora, si el diablo logra aislarnos del mundo, él habrá bloqueado la única posibilidad de salvación que el mundo tiene, que es la de oír el Evangelio. ¿Sí? Es posible que el aislamiento no afecte tu salvación. Es posible que el aislamiento no afecte la salvación de tu familia. Pero el aislamiento sí está siendo un peligro letal para el mundo. Porque si nosotros nos aislamos del mundo, si la iglesia de Jesucristo se aísla del mundo, se está bloqueando la única posibilidad de salvación. Charles Spurgeon dijo alguna vez, la Biblia no es la luz del mundo, la Biblia es la luz de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque el mundo no lee la Biblia. Pero la iglesia sí lee la Biblia y el mundo lee a los cristianos. El mundo nos ve a nosotros, el mundo nos necesita a nosotros porque nosotros somos los encargados de hablarle la Biblia. Por eso termina diciendo Spurgeon que tú eres la luz del mundo. Somos nosotros la luz del mundo. Esta es la razón por la cual no podemos aislarnos del mundo. No debemos aislarnos del mundo porque somos la única oportunidad que el mundo tiene de ser salvo. Quiero terminar este mensaje contándote algo de la historia. En el año 1961, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una pintura, una exhibición de pintura. La pintura Le Bateau, así creo que se pronuncia. Es un barco que está sobre la mar y que se refleja exactamente o casi exactamente en el agua. Esa pintura estuvo exhibida durante 47 días. La visitaron unas 116.000 personas. Y solo una mujer le llamó la atención y ella dijo, hay algo que está mal en esta pintura, hay un error. Habló con la gente del museo porque esta mujer era una persona entendida en arte. La gente del museo le dijeron, no, esa pintura está perfecta. Pero ella insistió en que estaba mal. No conforme con la respuesta de la gente del museo, ella salió y compró un libro de arte donde estaban muchas pinturas que ese pintor había pintado. Allí se dio cuenta de cuál era el error, que el cuadro estaba colgado al revés. Sí, 116.000 personas, 47 días, y nadie se dio cuenta de ese error. Ni aún ella sabía que algo estaba mal, pero no sabía que ese era el error. Pero cuando ella pudo ver el original, cuando ella pudo comparar con el original, se dio cuenta exactamente qué es lo que estaba mal. Al comparar este aislamiento social con lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta que verdaderamente las cosas no están bien. Hay algo que no está bien. Tal vez no podamos saber exactamente lo que se esconde detrás de todo esto. Yo tengo mi pensamiento, no lo quiero transmitir porque solamente quiero hablarte lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas que no están bien. Cuando vemos la palabra de Dios y vemos que se nos está prohibiendo reunirnos con nuestra familia, que se nos está prohibiendo estar con nuestros padres, que se nos está prohibiendo disfrutar de naturaleza, que se nos está prohibiendo congregarnos. Y no estoy diciendo que no lo hagas, el aislamiento, pero evidentemente hay algo que no está bien. Y cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta, a la luz de la palabra, que no debemos aislarnos ni de la iglesia, ni aislarnos de Dios, ni aislarnos del mundo. Porque como una brasa que se aísla del fuego, que la está alimentando, esa brasa se apaga. Lo mismo sucede con nosotros, que nos vamos a apagar si nos aislamos de las cosas que Dios no quiere que nos aislemos. Levítico capítulo 6, versículo 13, dice la palabra de Dios, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. No dejes que el aislamiento te apague. No dejes que el aislamiento te apague. Obedece la palabra de Dios. No te aísles de la iglesia. No te aísles de Dios. No te aísles del mundo. Y estarás neutralizando el poder de este aislamiento. Si hay algo que se esconda, que el diablo está tramando con todo esto a nivel mundial, estaremos neutralizándolo si no nos aislamos de las cosas que Dios no quiere que nos aislemos.
Quiero orar en este momento. Espero que recibas esta palabra que llegue a tu vida, porque será una herramienta con la cual puedas moverte de acuerdo a la voluntad de Dios y no te enfríes y no te alejes de las cosas que Dios no quiere que te alejes. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por aquellos que ha llegado esta palabra. Tu palabra siempre viene para traernos una orientación, para traernos luz. Son tiempos, Señor, sumamente extraños que nos están tocando vivir en el mundo entero. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Anhelamos que todo esto pase pronto, Señor. Que si hay una vacuna que tiene que salir, que salga un remedio, Señor, una cura para esta enfermedad, Señor, pero lo más importante, Señor, es que hagamos tu voluntad, porque tu venida está cerca, Señor, y necesitamos, Señor, no apagarnos. Si hay algo que el enemigo quiere, es que la iglesia se apague, Señor, se enfríe, se divida, Señor. En estos tiempos pedimos que, Señor, podamos tomar estas armas y podamos neutralizar este aislamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo te bendigo en este día. Espero que esta palabra te haya sido bendición. Te animo a que la compartas, que la hagas circular, que la hagas llegar y principalmente que pueda bendecir tu vida y la vida de tu familia. Te invito también a que te suscribas a este canal porque de ese modo estarás recibiendo los mensajes que aquí compartimos. Que el Señor te bendiga.